Vamos a calmarnos. Si te gusta el metal y o el rock tanto como a mí, esto seguro que te va a interesar. Y es que este sonido característico de estos géneros musicales proviene del particular sonido de las guitarras eléctricas. Pero para entender bien cómo es que esta serendipia surgió, circunstancia de encontrar algo por casualidad que no se buscaba, tenemos que tener bien claro qué rollo con el sonido. Básicamente el sonido se compone por tres cosas: altura o tono, que es qué tantas oscilaciones tiene la onda de sonido, y esto genera las distintas notas, así como lo grave y agudo, volumen o intensidad, que es qué tanta potencia tiene ese sonido y depende de cuánta energía se use al producirlo. Esto se puede medir en decibeles. Y el timbre, que es como la naturaleza de donde proviene el sonido. Y eso es algo que podemos diferenciar a pesar de que dos sonidos tengan el mismo tono y o volumen. No va a tener el mismo timbre la nota de sol producida por una cuerda de nylon que la nota de sol producida por una cuerda de níquel. Recordemos que el sonido es una onda mecánica que se propaga a través de la vibración de un objeto. Por ejemplo, el sonido del habla se produce cuando nuestras cuerdas vocales vibran por el paso del aire a través de ellas. Y después este viaja a través de las moléculas que vibran en el aire de la atmósfera. Ahora tomemos la guitarra eléctrica de nuevo. Cuando se tocan las cuerdas, estas vibran y producen un sonido. Así, sin conectar a un amplificador, no se escucha la gran cosa, porque le hace falta mucha intensidad a este sonido. Las pastillas lo que van a hacer es recoger justamente esta señal de sonido y la van a convertir en una señal eléctrica, que va a viajar a través del cable para llegar hasta el amplificador, donde se va a recoger la señal a través del previo y ahí se va a amplificar. Y posteriormente, cuando esta vuelva a salir a través de la bocina, tenga una mayor intensidad. Y todo este show ocurre cuando agarramos y conectamos la guitarra a cualquier amplificador que tengamos para que nos produzca un sonido más intenso. Pero hey, entonces, ¿cómo se produce este sonido tan saturado y roto de la distor? Pues bueno, aquí estoy usando un pedal de distorsión moderno que está conectado a un amplificador también moderno. Esto nada más lo prendemos y ya le subimos y le damos caña. Pero para saber de dónde vino la distor, tenemos que saber qué onda con los amplificadores de bulbos, válvulas o tubos. Estos se crearon por allá de 1904. Aunque en la actualidad haya amplificadores que tienen las perillas para controlar agudos, medios, graves y volumen, así como un canal limpio y uno sucio o distorsionado, antes los guitarristas solamente tenían perillas para regular agudo, grave y el volumen. Como ya dijimos, lo que hace el amplificador es potenciar la onda de sonido. ¿Cómo? Pues metiéndole mucha candela. O sea, una gran cantidad de energía. Los bulbos son ampolletas que generan un vacío dentro de ellas, a través de las cuales va a haber un paso libre de electrones, o sea, como un foco. Pero bueno, no uno de estos, uno de estos. Y más bien lo que está adentro de este tipo de focos, que se les llama bombillas, son los bulbos. Entonces, al meterle toda esta energía, obtenemos el sonido amplificado de lo que se escucha en la guitarra eléctrica. Sin embargo, esto que acabo de decir es a muy grandes rasgos. Y si quieren profundizar más en esto de los amplificadores de bulbos, les dejo aquí el vídeo del buen Huesca para que vayan a checar más a fondo qué onda con esto de los amplis de bulbos. Y bueno, ¿a qué hora vamos a empezar a hablar de la distor y del metal? Nadie hace esto realmente, o tal vez sí. Pues bueno, como sabemos, antes del metal existió el rock, y antes del rock estaban el jazz y el blues. Por ahí de los años 40, los guitarristas blueseros buscaban darle un sonido diferente a lo que tocaban en la guitarra.
Pero imagínense, no existían los pedales y mucho menos los software digitales con el que podemos modificar el sonido de la guitarra ya en la computadora. Entonces, el único chance que tenían era jugar con el volumen y la ganancia de sus amplificadores de bulbos. Es ahí donde se piensa que artistas como Junior Bernard, Joe Hill Lewis y obviamente el icónico Chuck Berry subieron a full el volumen de sus amplis para obtener ese crunch que provenía de la saturación de los bulbos de sus amplis. Y es que la cosa es que cuando se le induce demasiada ganancia a un bulbo, se sobrepasa el límite de capacidad que tiene. Y al intentar reproducir esa señal para la cual no estaba diseñado soportar, comprime o hace chata la onda, lo que genera la distorsión de su forma y eso da el sonido puerco y sucio que suena bien chido. Se piensa que cuando el chismecito sobre este sonido distinto se empezó a correr entre la comunidad de guitarristas de aquel entonces, algunos de ellos empezaron a rasgar las bocinas de sus amplificadores a propósito para tratar de obtener un sonido similar. Tal como el conocido caso de Link Wray, quien se cuenta que agarró un lápiz, perforó su bocina y así grabó su rola llamada Rumble en 1958. Les dejo también aquí los links de unos videos de unos vatos que profundizan más en este rollo de la historia de la distorsión. En fin, ya después se buscó que se tuviera ese sonido puerco sin la necesidad de romper los amplificadores y así se fueron creando poco a poco los pedales, los cuales fueron evolucionando para obtenerse sonidos más ponchados y agresivos y así nuevos géneros musicales. Como verás, la genialidad de todo esto radica en la necesidad que tuvieron los músicos para sobrepasar la capacidad tecnológica que tenían en esos tiempos. Y a pesar de que no hubo como tal una investigación científica que desarrollara todo esto, sí ayudó que, gracias a la ciencia, se pudiera comprender qué es lo que estaba sucediendo con estos aparatos que generaban estos sonidos tan raros, que luego se convirtieron en aditamentos para crear música diferente a la que el mundo estaba acostumbrado hasta ese momento. ¿Sabías que la rola de los Beatles llamada Helter Skelter de 1968 fue la primer rola de proto metal y que estaba muy adelantada a su época? Te dejo aquí el vídeo del Tito Chong para que vayas a ver el análisis que le hace a esta rola. Recuerda que es posible entender lo que nos rodea si le echamos un ojo científico a las cosas. Sencillamente. Nos vemos la siguiente.